otra función de química orgánica, la función éster. Esta función éster es muy importante, ya que se va a derivar de la función ácido orgánico. Cabe recalcar que esta función éster o los compuestos éster van a estar unidos entre un alcohol con la reacción de un ácido. Entonces, de esta reacción de estos dos compuestos, del ácido y el alcohol, me va a formar lo que es la función éster o el compuesto éster. Bien, los ésteres tienen mucha importancia biológica dentro de las plantas y dentro de los seres humanos. Esta función se caracteriza por tener o formar compuestos que son de olor agradable, ¿sí? En los primeros que se vayan a formar son de tipo líquido y luego, conforme va aumentando la cantidad de carbonos, unos van a ser sólidos. Entonces, esta función es muy fácil de entenderla, y también en los laboratorios es muy fácil de obtener un éster, ya que se puede hacer reaccionar un alcohol con un ácido. Como sabemos que los ésteres, ya les dije anteriormente, que es la reacción de un ácido orgánico con un alcohol, aquí me va a formar un éster más una molécula de agua. Entonces, dada el concepto, pues la función éster su grupo funcional, lo tengo que reconocer, que es, lo puedo escribir de dos formas: RCO, doble enlace, con el oxígeno, o R', o a su vez también lo puedo escribir RCOR. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el concepto de formación? En la formación va a ser que un alcohol, en este caso al alcohol bien lo puedo escribir de esta forma, o también lo puedo escribir de esta forma, que va a significar lo mismo. Yo le he puesto un CH2 para tener en cuenta que va a ser un carbono primario, perdón, un alcohol primario, va a ser un alcohol primario, o a su vez también puedo hacer reaccionar con otros alcoholes. Entonces aquí también lo puedo escribir de esta forma, ¿sí? Que también se refiere al alcohol porque tiene el OH. Entonces, a este OH de aquí va a reaccionar con el hidrógeno que tiene el ácido y me va a formar la molécula de agua, y la unión de estos dos me va a formar lo que es el éster, ¿sí? Entonces, de esa forma se va a formar este tipo de compuestos. Si tenemos el ácido metanoico, el COOH más el metanol, si los combinamos vamos a tener el éster más el agua. En este caso hay que recordar que el oico que tiene el ácido, lo tengo que intercambiar por ato, y el ol que tiene el alcohol terminaría en hilo, ¿ya? Es decir, si tengo el ácido metanoico, va a ser el metanoato de metilo para este compuesto. Entonces quedaría el nombre de metanoato de metilo. ¿Cuál va a ser el metanoato y cuál va a ser el metilo? En este caso, el metanoato, esto de aquí, va a ser el que contenga el grupo funcional que viene del ácido, ¿sí? El metanoato va a ser el que contenga el grupo funcional de ácido, es decir, los dos oxígenos. Y el metilo va a ser el otro que está al otro lado, el que proviene del alcohol, que sería este de aquí.
Entonces de esa forma se van a formar los ésteres. Cabe recalcar que aquí, en este caso, para interpretar el grupo funcional va a ser R, CO, R', ¿sí? Y de esa forma se caracterizan los ésteres por su grupo funcional. En estos ejemplos que tengo de ésteres, tenemos que reconocer cuál es el que tiene la función ácido. Entonces aquí sería, en el primer ejemplo, esto de aquí sería la que proviene del ácido y esto de acá sería lo que proviene del alcohol. Entonces, si es dos carbonos, si tiene dos carbonos, el nombre para este compuesto va a ser el acetato de metilo. ¿Por qué metilo? Porque para un carbono se utiliza el prefijo meta. Y aquí le he puesto el nombre de acetato porque proviene del ácido acético. Pero si quiero ponerle, cuando tiene dos carbonos, sería el etanoato de metilo. Es decir, puede tener dos nombres. Bien de la forma común o del nombre común que proviene del ácido, o a su vez utilizando los prefijos. Bien, para dos carbonos es Z. Como viene del ácido, como está la función ácido en este caso aquí, pues que para formar la función éster va a ser terminado en ato. Para el siguiente tenemos otro éster, pero en diferente escritura, su grupo funcional. Cuando tenemos esto de aquí, hacemos lo mismo de lo anterior, ¿sí? Y tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos. Aquí, como tiene 4 carbonos y todo esto de aquí es lo que proviene del ácido y esto de acá no, recuerden que el ácido es el carbono, el carbono que va a tener los dobles enlaces unido al oxígeno. Esto de acá no puedo decir que es ácido. ¿Por qué? Porque no está el oxígeno con doble enlace al carbono. Entonces aquí va a ser el butanoato, 3, 4, para 4 carbonos, buta, terminado en ato sería butanoato de 1 y 2 carbonos, de etilo. ¿Sí? Entonces significa que para formar este compuesto ha reaccionado el ácido butanoico y el etanol. Para el siguiente compuesto tenemos una escritura de fórmula en esquelética. Entonces aquí tenemos que, igualmente como lo anterior, pero ahora tengo hacia acá arriba un carbono. Entonces aquí tengo que utilizar la nomenclatura IUPAC. Y la nomenclatura IUPAC para los ésteres me dice que tengo que colocarle como carbono 1 al que contiene la función ácido. Entonces va a ser, para esta cadena de acá de carbonos, va a ser carbono 1, el que contiene el grupo funcional. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4 y 5. Mientras que al otro lado va a ser carbono 1, el que está aquí, el que está unido con el enlace, acá 2 y 3. ¿Cuál va a ser el nombre de este compuesto? Como tengo un radical, en este caso esto de aquí, ya me quedaría como un radical o sustituyente. Cuando tengo esto, tengo que ponerle el 4-metil, porque es un metil, esto de aquí es un metil, y hay 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, sería 4-metil pentanoato, de, tengo que colocar la palabra de, y hay 3 carbonos, 1, 2 y 3, de propilo.
propilo, terminado en hilo. La otra cadena, porque viene del alcohol. En los siguientes compuestos tengo dos tipos diferentes, tanto con ciclos como en cadenas lineales. Hay que recordar que anteriormente dijimos que cuando tenemos cadenas lineales tenemos que buscar la cadena más larga de la cantidad de carbonos. En este caso, tanto para la de acá arriba como para al otro carbono, va a ser igual. Buscamos la cabeza del grupo funcional éster. En este caso quedaría en este lado de aquí. Y para ello tengo que ponerle lo que es, como hay dos carbonos, este va a ser, este compuesto va a ser el etanoato de, aquí tengo que numerar 1, 2, 3 y 4. Entonces de 3-metil, por esto de aquí, 3-metil, 4 carbonos, etanoato de 3-metil butilo. ¿Sí? Entonces quedaría más o menos de esta forma. Los nombres, hay que recordar que siempre para esta cadena de acá tengo que numerar el carbono que está pegado al oxígeno. Entonces va a ser 1, 2, 3 y 4. El etanoato, por esto de acá, de 3-metil, esto de aquí, y butilo. Otro compuesto que pareciera que fuera similar, pero no es así. Bien, entonces igualmente aquí reconocemos cuál es la cabeza del éster o el grupo funcional. Sabemos que ambos son los grupos funcionales, pero tenemos que darnos cuenta del carbono donde está el doble enlace o el grupo carboxilo. Bien, entonces va a ser lo siguiente. ¿Dónde vamos a tener? Como hay un carbono, esto de aquí existe un carbono, va a ser el metanoato. Metanoato de carbono 1 y 2. Y también acá tenemos un 3. Puede tener dos nombres, el metanoato de isopropilo o a su vez el metanoato 1-metil etilo. ¿Sí? Entonces puedo utilizar de las dos formas. Bien, utilizando el metanoato de 1-metil etilo o a su vez el metanoato de isopropilo. Ahora tenemos ésteres que también pueden tener los ciclos. Cuando tenemos los ciclos, en este caso, pues, tengo que tener dos cosas bien claras. ¿Cuándo es carboxilo y cuándo tengo que emplear la palabra carboxilo? Entonces, si vemos que este de aquí no contiene el doble enlace con el oxígeno, vemos que es este de acá, pero este a su vez está pegado a este ciclo. ¿Sí? Entonces, cuando existe un carbono o el grupo ácido pegado a un ciclo, a este de aquí, a todo este conjunto lo llamamos carboxilo. ¿Ya? El ciclo pentano, y este no puede ir pentanoato, porque no es el ciclo, aquí no está el doble enlace, no está esto, ¿sí? Sino ciclopentano carboxila. Cuando utilizo esto tiene que ir la palabra carboxilato de
carboxilato de metilo. ¿Sí? De esa forma. Entonces va a quedar ciclopentano, carboxilato, ato de esto de aquí, porque es el carboxilo, de metilo. Ahora en el siguiente ejemplo no existe lo que es este ciclo pegado acá, sino va a ser diferente. Entonces todo esto es el carboxilo, pero como no es igual al anterior, recuerden que el ciclo está pegado a este carbono, en cambio este ciclo está pegado al oxígeno. Va a ser el siguiente nombre, el metanoato de ciclohexilo. ¿Sí? Metanoato de ciclohexilo. ¿Por qué ciclohexilo? Porque este significa que es un radical y esto de acá va a ser el grupo funcional. Y acá en cambio va a ser lo contrario, porque este ciclopentilo sí está pegado al carbono. Cuando está pegado el ciclo al carbono, tengo que llamarlo carboxilo. En los siguientes compuestos, aquí tenemos benceno y acá benceno. Entonces aquí cuando tenemos ésteres donde tienen bencilos o bencenos, tengo que utilizar para uno el bencil y para el otro fenil. Entonces aquí vamos a ver cuál es bencil y cuál es fenil. Utilizo la palabra bencil, o que viene del benceno, que va a ser igual que fenil, al que está pegado al grupo funcional este, es decir, a este de aquí. Y el otro que queda muy aparte, utilizo la palabra fenil. Entonces el nombre, aquí me va a quedar para esto de aquí, el benzoato de fenilo, terminado en hilo. Benzoato de fenilo. ¿Cuál va a ser el benzoato? En este caso va a ser este de aquí, todo esto de acá, ¿sí? Y el fenilo, voy a poner con rojo para poderlo distinguir, va a ser este de aquí, ¿sí? Entonces, benzoato al que tiene la cabeza del grupo funcional éster, y fenilo al otro que se queda muy aparte. En el siguiente ejemplo tenemos en cambio lo contrario. Sabemos que acá existe un benceno no está pegado al carbono. Cuando tenemos esto de aquí, pues tenemos que numerar 1 y 2. ¿Sí? No puedo numerar para acá porque tengo un oxígeno. 1 y 2. Entonces aquí va a ser el nombre, el 2-fenil. Ya no le puedo poner fenilo. 2-fenil etanoato de, y el que me sobra acá, de metilo. Entonces aquí, cuando tengo un benceno que sigue en la cadena de carbonos, pues tengo que numerar 1 y 2. Y no puedo numerar hacia acá porque este es un compuesto muy aparte, pero está pegado a esto de acá. Y voy a utilizar el 2-fenil etanoato de metilo. En los siguientes compuestos tenemos aquí ya que son, hay ramificaciones de carbonos y tenemos que seguir la nomenclatura IUPAC. Verifico qué ramificación o qué cadena de carbonos es la más larga, pero que contenga el grupo funcional éster. Entonces para esta ramificación de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y para acá abajo va a ser 6. Y me dice la IUPAC que le coloco como carbono 1 al carbono que contiene el grupo funcional. Este va a ser 2, 3, 4, 5 y 6.
Bien, para el otro lado va a ser 1, el que está uniéndose, recuerden que este es enlace del oxígeno, aquí hay un carbono, 1, carbono 2, 3 y 4. Bien, cuando tengo esto de aquí una vez numerado ambas cadenas, pues procedo a colocar los sustituyentes o radicales que se encuentran en la cadena principal. En este caso tengo un OH, un etil, un metil y un ciclo. Aquí, primero colocamos cualquiera de los dos, bien el ciclo o bien el OH. Pero recuerden que este OH de aquí, como es una función alcohol, este tiene que tener el prefijo hidroxi. ¿Sí? Entonces vamos a ver, lo siguiente va a ser 2 hidroxi, 4 ciclopentil, 4 ciclopentil. De ahí van los radicales o sustituyentes normales, pero en orden alfabético. Este es etil y este es metil, primero va la E y después la M. Entonces sería 3 etil, 5 metil. ¿Cuántos hay en la cadena principal? 6. Sería hexanoato. Aquí en la otra cadena 3D. Hay que colocar el D. D3 metil. Metil por este de aquí. Butilo. D3 metil butilo. ¿Sí? En el siguiente compuesto, este también es un éster, pero como tengo 18 carbonos, 17 más 1, 18, no me alcanzaría para colocar toda la fórmula y la puedo condensar. ¿Sí? Entonces, cuando tengo este tipo de ésteres, recuerden que anteriormente les dije que los ésteres pueden tener muchos carbonos dependiendo del ácido o de cuántos carbonos tenga el ácido. En este caso se está utilizando un ácido que tiene 18 carbonos y uniéndose a un alcohol, en este caso sería el metanol. Y me ha quedado esta fórmula de aquí. Para darle el nombre a este tengo que poner, como tengo 17 más 1 que está acá, pues sería 18. Entonces sería el octadecanoato de metilo. Ahora, cuando tenemos nombres, tengo que darme cuenta qué tipo de función me está pidiendo. En este caso vamos a observar que aquí dice ato. Significa, terminación ato va a ser de la función esta. Entonces primero doy esta cadena más larga, es decir, doy la fórmula a la cadena más larga y luego a la cadena más corta, que sería el pentilo, terminado en hilo. La fórmula sería la siguiente. Como dice hepta, voy más atrás, al revés, heptano significa que va a ser de 7 carbonos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Bueno, aquí puedo colocarle el grupo funcional del éster. Grupo funcional éster. Y si a su vez quiero colocarlo acá, pues no me va a dar para poner el pentilo, entonces tocaría desde acá.
Y la numeración va a ser desde aquí, lo numeramos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Heptano significa 7. Vamos al 2, significa 2-metil, en el carbono 2, un radical metil. En el 5 se dice oxo, y oxo se refiere a la acetona. Oxo, 5-oxo, que quedaría aquí, colocamos la función cetona, 4-fenil, que sería en este caso el benceno, bromo, que quedaría aquí, un bromo. Hasta ahí ya tengo esta parte. Ahora en la otra parte me pide el pentilo. De pentilo significa que tengo que tener 5 carbonos. 1, 2, 3, 4 y 5. De ahí estaría. Si quiero para darme cuenta, pues lo puedo numerar. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ahí tendríamos este compuesto. El 3 bromo, 4 fenil, 5 oxo, 2 metil, heptanoato de pentilo. Bien, aquí tenemos unos nombres de ésteres y el olor a cuál se refieren. Recuerden que anteriormente les dije que esta función éster nos forma compuestos que tienen olores muy agradables. Por ejemplo, el éster que es el acetato de N-amilo es el olor a plátano que se percibe. El acetato de N-octilo va a ser el olor de la naranja. El N-butirato de metilo va a ser el olor a piña, y el butirato de isoamilo, que va a ser el olor a pera. Bien, entonces recuerden que esta función es fácil igualmente, hay que tener en cuenta algunas reglas y posiciones del grupo funcional éster. Además recuerden que este tipo de compuestos se los utiliza mucho en la industria alimenticia y en algunas industrias farmacéuticas como para formar medicamentos. Muchísimas gracias, hay que ponerle ganas y cualquier pregunta me lo realizan en mi canal.